Son las 22:02 y estamos en vivo en esta punta política con el economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Gracias por estar con nosotros. A usted, Guillermo. Estuvimos en la interna con el problema que usted estuvo ausente por un problema de gripe, una gripe muy fuerte. Ahora lo aquejó el tema de la espalda, pero nos decía que está superado ese problema. Sí, fue una contractura que me apretó un nervio y bueno. ¿No se debe a la contractura política? No. Es una contractura, me decía el médico que es una lesión típica de futbolista. Contractura con un nervio afectado, así que por un rato uno no puede jugar para poder recuperarse. Trabajaba, pero no podía viajar. Así que, pero ya hace una semana y media que estamos de nuevo en campaña y a todo ritmo, así que aquí estamos. Donde quiso jugar y no lo dejan jugar es en el debate que se va a efectuar el próximo martes 1. Sí. Y usted está realmente muy molesto, ha dicho... Molesto no. No, yo creo que es un tema de principios republicanos. Si aquí hacemos un debate por cadena nacional, no es que es en un canal y en un programa, que ahí estaría perfectamente bien, que debata quien quiera, pero por cadena nacional, donde se le ofrece una plataforma, un mega escenario, por 2 horas, para exhibir los proyectos, las propuestas, los caracteres, las personalidades, no se le puede privar a los ciudadanos de ver a otros candidatos que tienen posibilidades legítimas, como nosotros, de llegar al balotaje y que puedan ver, escuchar y luego decidir. Creo que no se puede proscribir a nadie en un debate, porque si no, no estamos teniendo reglas parejas para todos. ¿Usted se siente proscripto? Yo siento que fuimos excluidos por Lacalle y Martínez, que no quieren debatir con nosotros, por algo será, y siento que los medios de comunicación, y se los dijimos con todas las letras, no debieran haber aceptado. Si se trata de una cadena, como lo es nacional, que solamente se reserva para hechos solemnes como un mensaje de un presidente, que se les reserve a 2 candidatos. Ahora en Argentina va a haber un debate presidencial y hay 6 atriles, 6 candidatos. En Brasil hubo debate presidencial cuando hubo las últimas elecciones, 8 atriles, 8 candidatos, digo, y Brasil y Argentina no tienen nada que enseñarnos de prácticas democráticas. Yo creo que la ciudadanía lo va a ver como es, como una enorme injusticia, que sean Lacalle y Martínez y los medios a quienes la ciudadanía puede ver y a quienes no puede ver, y que se desempareje de esa manera la competencia electoral. Simplemente creo que los ciudadanos lo van a ver como algo profundamente injusto. ¿Y por qué entiende usted que ellos no quisieron debatir con usted y con el resto de los candidatos? ¿No es así? Como usted habla de los atriles, también el caso de Manini, que viene subiendo las encuestas. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué entiende usted que eso? Porque les conviene. Al Frente Amplio, porque tiene claro que si el Partido Colorado va al balotaje, le ganamos. Para el Frente Amplio, el Partido Nacional es un rival más accesible que nosotros. No digo que vayan a ganar, sí, pero digo, es un rival más accesible que nosotros. Y al Partido Nacional, porque le conviene polarizar con el Frente Amplio y decir, aquí somos nosotros los que estamos llevando la voz cantante, y de facto somos los que estamos liderando la oposición. Y aquí, y eso no es cierto, porque con el doctor Lacalle, sin duda, nos vamos a poner de acuerdo después de octubre para construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna y una coalición de gobierno que le dé sustento. Una coalición es para gobernar, una herramienta para gobernar, pero para comparecer a las elecciones, Guillermo, comparecemos como 2 partidos distintos, somos 2 partidos distintos. Hay en trayectoria, en historia, 2 proyectos de país, 2 programas de gobierno, elencos políticos, técnicos y profesionales distintos, un estilo de liderazgo muy distinto. El nuestro es un liderazgo transformador, Lacalle plantea más un gobierno para evolucionar, que es legítimo que lo haga, pero claramente la ciudadanía tiene que elegir quién va a liderar ese proyecto opositor, si va a ser un proyecto herrerista o un proyecto vallista. Y no le estamos dando la oportunidad a la ciudadanía que elija. El doctor Lacalle, más allá de los entendimientos posteriores a octubre, no nos representa en el debate, mucho menos representa a toda la oposición. Bien, la pregunta que puede surgir antes de entrar
en estas 288 páginas, que es el programa de gobierno de Ciudadanos, de su sector político. Hoy del Partido Colorado. Hoy lo toma el Partido Colorado. El Partido Colorado, los otros sectores nos han hecho comentarios y aportes muy interesantes, así que lo hemos mejorado. Con una frase de Valle, ¿no? Un pequeño país modelo. Esa frase, Guillermo, ese concepto, que es el que nos inspira, José Valle Ordóñez le escribió a Domingo Arena en 1908, cuando vivía en París, sueño con, desde aquí, desde Europa, volver al Uruguay y construir un pequeño país modelo. Y vino y lo construyó. Bien, ahora usted me va a explicar. Y nosotros lo toma. Venimos con el mismo espíritu transformador, vanguardista y optimista en las posibilidades del país para trabajar, para dejarle a nuestros hijos, allí están los tuyos, un pequeño país modelo. Bien, y ahora quiero que nos cuente cómo se imagina, si usted es presidente de la República, transformar este país, que hoy tiene muchos problemas, en un país modelo. Pero hablando de lo que venía refiriéndose usted en cuanto a las diferencias y a esta situación que se genera, que es una situación, no deja de ser una situación incómoda para el sistema, fundamentalmente para el elector, que dice, a ver, se está hablando de que la trazabilidad política va a llevar a la atomización de un parlamento fraccionado, donde necesariamente, si se da la alternancia, se va a requerir de acuerdos y de coalición. Y si no se produce la alternancia, si gana nuevamente el Frente Amplio, también se va a requerir de acuerdos, porque nadie tiene la mayoría parlamentaria, es un hecho, y también es un hecho que va a haber balotaje, es decir, el último domingo de noviembre se va a definir la presidencia de la República. Si surgen estos problemas ahora, ¿no?, ¿de qué forma después de octubre se dejan atrás estas diferencias, estas molestias, y la oposición se une en un proyecto común, en una fuerza común, para ganar el último domingo de noviembre? A ver, si juegan Peñarol y Nacional, uno sabe que durante ese partido, por el campeonato uruguayo o por cualquier otra copa que les tocara enfrentarse, en ese momento están en competencia y por ende van a surgir las tensiones y fricciones naturales de un partido en el que uno está compitiendo por un campeonato. Ahora estamos compitiendo por liderar la coalición, el doctor Lacalle y yo, Partido Colorado Nacional. Ahora, ya eso no ocurre como ocurría en otras épocas, pero cuando uno arma la selección uruguaya y convoca a jugadores de Peñarol y jugadores de Nacional y les toca jugar juntos, estamos en otra cosa, es otro juego. ¿Se entiende, Guillermo? La coalición es una instancia, es una selección que vamos a armar a la hora de gobernar. Las tensiones que se puedan generar mientras uno está compitiendo, y tampoco son tensiones, no ha habido insultos personales ni agravios, son diferencias de percepción. Yo siento que Lacalle y Martínez no debieron haber impedido que otros participemos en el debate. Fricciones naturales de quienes estamos en competencia, pero cuando nos toque jugar en la selección, vamos a empujar los dos para el mismo lado, y ese mismo lado es construir un proyecto alternativo con una coalición política que le dé viabilidad y gobernabilidad. Bien, si miramos el país, este país, y nos encontramos con un déficit fiscal que evidentemente marca un nivel de endeudamiento muy importante, ¿no es así? Así es. Con una tributación, un sistema impositivo tributario muy alto, ¿no?, y una deuda externa grande. ¿Cómo se puede revertir, y quién mejor que usted para dar su visión como economista, revertir para darle otras condiciones a los uruguayos de ese país modelo, un pequeño país modelo, donde hoy tenemos 160.000 desocupados, por ejemplo? Usted habló de que el campo es el petróleo de los uruguayos, así es, pero tenemos 20.000 hectáreas menos de arroz sembrado, por ejemplo, entre otras cosas. 60.000. 60.000. Bueno, menos de 60.000 menos. arroz, 500 tambos que cerraron. Tambos que cerraron. 4 años. Entonces, ¿de qué manera se revierte esto con este déficit fiscal? A ver, Guillermo, este es el asunto. Durante la bonanza económica 2004-2014, que fue excepcional,
porque los precios de los productos agropecuarios que el país produce y vende, la soja, el trigo, la carne, la lana, el arroz, la leche, valían oro. No se veían esos precios desde los años 50, 1950, hacía 70 años. Vivimos una abundancia excepcional. Creció la producción, los ingresos, los salarios, bajó el desempleo, la pobreza, la indigencia, todo eso ocurrió. Tuvimos mucha suerte, como la tuvieron otros países que también volaron. Era cuestión de abrir las alas y volar. Nos empujaba el viento. Eso se terminó en el 2014. Ahora, en ese momento de bonanza, los recursos abundaron y el Estado uruguayo gastó como si no hubiera mañana. Pero como si no hubiera mañana. Gastamos mucho más incluso que los recursos abundantes que teníamos. Cuando viene el enfriamiento económico, cerraron en los últimos 5 años 7.000 empresas. Se perdieron 67.000 puestos de trabajo. Se frena la recaudación y entonces se nos abre un tremendo boquete fiscal. ¿Qué hace el Estado para resolver el problema? Este último gobierno sube impuestos, sube las tarifas del gasoil, de la electricidad, por arriba de los costos de producción, y como eso no alcanza, sale a endeudarse, a pedir prestado. Pide prestado dólares, los trae al país, los vende para comprar pesos para pagar los gastos del Estado, genera una enorme cantidad de oferta de dólares en la plaza y por ende tenemos un dólar poco competitivo que hace que seamos el país más caro para vivir y el turismo no viene al país más caro y el país más caro para producir y en el país más caro para producir las empresas cierran, se achican y los empleos se pierden. Entonces aquí hay un problema y es que no podemos pretender reducir este déficit, que es lo que hay que reducir para resolverle el problema de altos impuestos, altas tarifas y atraso cambiario a la producción nacional. No podemos hacerlo subiéndole los impuestos, subiendo las tarifas a un sector productivo que ya está bajo agua. Acá hay que controlar el gasto. Nosotros hemos propuesto medidas para ahorrar al cabo de 5 años 2.200 millones de dólares que nos permitan reducir el déficit fiscal, reducir 30% el gasoil y 15% de la energía eléctrica para los sectores que hoy tienen problemas de competitividad. No se va a lograr en un año ni en 2, pero en la medida que uno marque un camino que le va a recuperar la ecuación económica a las empresas para que puedan producir y para que puedan dar empleos legítimos, y uno marque el camino para mostrar que ese problema de endeudamiento que estamos teniendo va a superarse, el país va a preservar su buen crédito. Porque si seguimos por este camino, Guillermo, endeudándonos como adictos, entonces al final uno pierde acceso al crédito. Cuando uno ya le debe mucha plata, pierde acceso al crédito. Y cuando pierde acceso al crédito, lo que pasa es lo que está pasando en Argentina. Devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento de la pobreza. Los más vulnerables terminan pagando el pato. Nosotros lo que vamos a hacer es atacar este problema desde donde hay que atacarlo, redimensionando y reorganizando el Estado para hacer las cosas mejor con menos gente. Un Estado fuerte que cumpla con sus cometidos, pero que no asfixie al sector privado. Un Estado ballista, no un Estado frentista. Bien, que gastó mal, mucho y mal. Menos Estado. No, mejor Estado. Pero con la misma gente. El Frente Amplio gastó mucho y gastó mal. Mucho y mal. En la educación, por ejemplo, Guillermo, es el ejemplo más extraordinario. Tenemos 40.000 menos chiquilines en educación inicial, media y secundaria. 40.000. Hay menos estudiantes que atender. En los últimos 14 años subimos el presupuesto por 2 veces y media. Aumentamos el número de funcionarios. Hoy tenemos el doble de funcionarios en ANEP por alumno que los que teníamos en el 2014. Tenemos el triple de presupuesto, gastamos $3.000 por alumno en vez de los 1.000 que gastábamos hace 14 años. Uno diría, qué bien, tenemos más personal por alumno en la educación, gastamos más por alumno. Del otro lado, querríamos ver excelentes resultados. ¿Qué tenemos del otro lado? Que los chiquilines hoy en las pruebas en secundaria les va peor que hace 14 años y los chiquilines en primaria, en lectura, escritura y ciencia les va mucho peor que hace 14 años. O sea que gastamos un montón de plata con peores resultados. Con peores resultados. Eso es una falta de respeto al contribuyente, porque no se puede gastar tanta plata
en algo que realmente vale la pena, como es la educación, y a cambio de ese esfuerzo que se le pide al contribuyente, lo que obtengamos sea peores resultados. Gastamos mucho y gastamos mal. Ahora, Ernesto, usted me decía, tenemos que ahorrar en 5 años 2.100 millones de dólares. Entonces ahí empiezan los cucos, el temor. En muchos casos comprensible, pero también obviamente que hay un juego político, ¿no? Si acá ganan los partidos tradicionales, los partidos fundacionales, van a quitar a cerquitas, beneficios, algunas prebendas que existen desde el Estado, etcétera, etcétera, y empiezan los temores. Entonces la pregunta es, ¿cómo a uno le explica y cómo debe entender y debe tomar el ciudadano que se puede lograr sin perder? Por el contrario, ganar, pero fundamentalmente el sector público, que es el gran beneficiado en estos años en cuanto al aumento salarial, porque se indexaron los salarios públicos, ¿cómo puede evitarse ese temor que puede tener un ciudadano de perder esos beneficios? Mire, acá no tiene que tener ningún temor porque nuestra propuesta no implica hacerle perder a nadie derechos adquiridos. Nosotros por el próximo periodo de gobierno no vamos a reponer vacantes. O sea que no vamos a reponer en el sector público puestos de trabajo de gente que se jubila y que por ende ya no va a tener un trabajo porque ya se jubiló, o gente que fallece. Así de simple. Nosotros no vamos a echar a nadie, porque además no se puede, ni tenemos la voluntad de hacerlo, ni cortarle la carrera a nadie, pero esto tenemos que entender los uruguayos que lo tenemos que hacer. Entraron 70.000 funcionarios en las administraciones del Frente Amplio, 50.000 en el gobierno del expresidente Mujica. Tenemos un número récord de funcionarios que no resiste comparación con ningún país similar, como Nueva Zelanda, que es de base agropecuaria, como Chile, que está en el mismo continente que nosotros. Y la única forma de reducir el personal del Estado gradual y humanamente es no reponiendo las vacantes de los que se jubilan y fallecen, y luego trabajando horizontalmente. ¿Para qué? Para que en lugares donde hay 50 personas y se precisan 10, tengamos 10. Y en lugares donde hay 100 personas y se precisan 120, tengamos 120. Desde el frente se escucha con respecto y a eso es algo que tenemos un proyecto muy serio para poder realizarlo. Queremos un Estado que funcione mejor, con menos gente. Entonces, para eso requerimos reorganizar. Ahora lo que tenemos es un Estado en el que le hemos metido mucha plata y mucha gente, y es decir, mucha nafta al auto, y el auto tiene la batería fundida, no anda. Claro. Nosotros lo que queremos es ponerle una nueva batería para que con la nafta que tiene o menos el coche pueda andar. Desde el oficialismo se dice que el promedio histórico de personas que se retiran de la función pública por jubilación, por fallecimiento, etcétera, ronda los 9.000 personas, ¿no? Estaríamos en todo caso en un máximo de 50.000 personas si no se tomara absolutamente a nadie en un periodo de 5 años. ¿Usted coincide con esto? Y además la segunda pregunta es, ¿el Estado puede funcionar sin que ingrese absolutamente nadie a la función pública con ese abandono, digamos, de los puestos que quedan vacantes? A nivel, ya se ha hecho esto, Guillermo, a nivel total es el número, 8.800 y 9.000. Quiere decir que al cabo de 5 o 6 años yo creo que tendría que hacerse hasta que tengamos 50.000 funcionarios menos. Como digo, los que se jubilan y los que fallecen, nadie va a perder su empleo ni sus derechos. Esto se va a hacer gradual y humanamente, pero hay que hacerlo. Si puede funcionar con 50.000 personas menos, cada programa, la respuesta es sí, porque otros países funcionan con una dotación de funcionarios muy inferior a la uruguaya, como digo, Nueva Zelanda, Chile, es decir, y otros que podamos comparar. La cuestión es que aquí nosotros vamos a manejarnos con criterios muy distintos a los que el Estado se maneja hoy. Vamos a orientarnos a los resultados y a la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Cada programa público va a tener metas y objetivos medibles. Esto es lo que tenemos que lograr en materia de reducción de la deserción, en la calidad de aprendizajes. ¿Qué recursos necesitamos para lograrlo? Humanos y financieros. Estos recursos, bueno, a fin de año vamos a ver si se logró el objetivo
y si se logró de manera costo efectiva. Cada programa lo vamos a revisar. En muchos programas vamos a encontrar que hay sobrantes, quizás en algunos encontremos que hay faltantes. Lo que no puede haber es ingresos, es decir, el tope va a ser, no vamos a reponer vacantes a nivel general, pero luego vamos a ir reasignando de aquellos sectores que tienen menos prioridad y que necesiten menos gente hacia aquellos sectores que tienen más prioridad y necesiten más gente. Es cirugía de precisión, pero se puede hacer. ¿Cómo se reactiva el aparato productivo ahora ya pensando en el sector privado y la generación de puestos de trabajo? Primero y antes que nada, haciendo esta reorganización y rediseño del Estado que implique que podamos cobrar menos impuestos, menos tarifas de gasoil y electricidad, que son los grandes insumos del proceso productivo, y que podamos terminar con una política de endeudamiento que genera un dólar muy poco competitivo y compromete al turismo y a toda la cadena agropecuaria, agroexportadora e industrial. Bien. Eso primero. Segundo, es haciendo apuestas estratégicas en sectores que tienden a mover y empujar mucho la economía. Y nosotros tenemos que tener claro, Guillermo, somos un país turístico muy importante, ¿no? Estoy en un departamento en donde eso es bien claro, con gran potencial logístico, tecnológico y cultural. Pero primero y antes que nada, somos un país de agricultores, de productores, de granjeros, un país agropecuario, agroexportador. Nueva Zelanda lo tiene bien claro. El 65% de los ingresos que se generan en la economía se generan en la cadena agropecuaria y agroexportadora. Nosotros vamos a poner en marcha esa cadena y además vamos a apostar a incorporarle genética, tecnología, conocimiento, ecología, porque estamos sentados sobre un vergel, sobre un tesoro, Guillermo. Somos la última pastura natural que queda en el hemisferio sur, de las últimas que quedan en el mundo. De nuestra tierra podemos producir cosas que nadie puede producir, que los mercados pagan a precios excepcionales, los más exigentes del mundo. La carne de certificación orgánica, corte a corte, que el Uruguay puede producir, vale 40% más que un corte equivalente que no es orgánico. Leche formulada, la latita de leche en polvo, que parece la misma que con la otra leche en polvo, que es un commodity, que es un producto estándar, que no vale nada. Bueno, en Fraiventos, Alimentos Fraiventos, en Rodríguez con Aprole, producen leche formulada, que es una leche hecha a medida como un sastre y que se usa en la industria de producción de alimentos para bebés. Entonces tiene que ser algo que se hace con mucho cuidado, a pedido y a medida. Vale 40-50% más que la misma lata. Si le agregamos inteligencia, conocimiento, ecología, podemos valorizar enormemente nuestra producción a la vez que cuidamos nuestros recursos naturales, la productividad de nuestro suelo y evitamos la contaminación de nuestros océanos, porque tengámoslo claro que 2 años más de cianobacterias y vamos a comprometer la industria turística del país. Sin duda. Y otra de las cosas que puede complicar mucho también la industria, no solo la industria turística, sino el país en general, es el tema de la seguridad. Usted bien dice que se ha invertido más en educación, los resultados no se reflejan de la misma forma en cuanto al aumento de la inversión. También en el tema seguridad se ha invertido mucho más y tenemos índices delictivos realmente muy altos, los más altos de la historia. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su propuesta con respecto a esto? Nosotros vamos a reorganizar el Ministerio del Interior porque la forma en que se ha conducido en estos años obviamente ha fracasado. Vamos a batir el récord de homicidios, de rapiñas. Vamos a ser el 4º país en homicidios en América Latina, que es el continente más violento del mundo este año. Es una vergüenza para el Uruguay. Tenemos cárceles superpobladas, que son tierra de nadie, escuelas del crimen, de donde la gente que entra sale peor de lo que sale. Una reincidencia muy alta, del 70%. Enorme. En vez de reeducar, los mandamos a escuelas del crimen. Salen más violentos y más conectados con redes criminales de lo que entran. Así que si los pescamos, que pescamos a muy poco, los pocos que pescamos los mandamos a entrenarse para que después salgan más violentos y más conectados. Y tenemos a las bandas de narcotraficantes operando a placer en el Uruguay. Absolutamente a placer, capaces de... Imagínate, Guillermo, la organización que tienen que tener para poner un contenedor de 4,5 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo.
Los alemanes, nosotros decíamos, no, de golpe lo cargaron ahí a mitad de camino. Los alemanes dijeron, no, muchachos, salió de ahí, de Montevideo, con las 4,5 toneladas. O sea, hemos fracasado. Esa es la realidad. No es porque no se ha intentado, no es porque no se han invertido recursos, se ha multiplicado casi por 3 el presupuesto del Ministerio del Interior. Y acá hay un problema de vuelta, de que tenemos que concebir de manera distinta a la policía. Ahora Gustavo Leal reconoce que el programa del Partido Colorado es un programa muy bueno en materia de seguridad y que ellos tienen muchas coincidencias. Tienen muchas coincidencias, pero ¿por qué no lo hicieron durante los 14 años que estuvieron en el poder? O sea, lo miran como si fueran espectadores de algo en lo que ellos no fueron protagonistas, digamos. Así que aquí lo primero es... Tenemos que tener policía como las de las películas, como digo, policía de primer mundo. No como las de Hollywood, sino de las series danesas, inglesas. Formación terciaria para el personal subalterno. Necesitamos una policía bien entrenada, bien formada, bien equipada y bien remunerada para cumplir con dignidad su labor. Bien. Y después, policía de vecindad, que es la primera línea de defensa contra el delito, que hoy no existe, absolutamente no existe. Y luego, un trabajo inteligente para combatir a los narcos y desarticular y desmantelar las bandas que operan en el país. Acá no se precisa tener cara de malo. Acá lo que se precisa es ser muy inteligente para el combate del crimen. Nosotros vamos a ser durísimos con el crimen, pero también durísimos con las causas del crimen que están en el fracaso educativo, en los cinturones de pobreza donde nacen la mitad de los chiquilines. Se caen del liceo casi todos y sin educación terminan en la informalidad, en la changa, en el Mides o eligiendo el delito y la droga como forma de vida. Así que durísimos con el crimen, no les quepa duda, pero también durísimos con las causas del crimen, que es el fracaso educativo. Hay un actor muy importante en el sistema uruguayo, voy a hablar del Uruguay en general, que es el sindicalismo, en cuanto a promover cambios por parte justamente de la oposición. El sindicalismo uruguayo tiene una clara, digamos, afinidad con el partido de gobierno, con la izquierda, y usted en las últimas horas ha estado con el sindicalismo uruguayo. Si usted le toca ser presidente de la República, si usted le toca coparticipar como un actor importante en un gobierno, en un nuevo gobierno, ya no como presidente de la República, en cualquiera de las dos hipótesis, ¿cómo entiende que debe manejarse, cómo debe comunicarse y articular con el sindicalismo, y si usted considera que se puede lograr una convivencia con buenos resultados con el sindicalismo? El sindicalismo uruguayo es muy profesional. En esta semana que termina tuvimos 2 reuniones. Una invitados por la Federación de la Bebida, que nos invitó Richard Reed, y otras invitados por el PIT-CNT, a donde me dijeron si se está anunciando una movilización contra nuestras propuestas, al día siguiente de haber sido invitados a presentarlas en la casa del PIT-CNT, entonces no vayas. Dije, de ninguna manera, vamos a ir y vamos a presentarles cara a cara las propuestas que tenemos y las vamos a discutir civilizadamente, como debe de ser en una democracia. Se nos recibió en ambos casos con respeto, se nos escuchó con respeto, y de hecho, después y no porque hubiera coincidencias, en algunos casos las hubo, en muchos otros no, pero después de nuestra comparecencia ante el PIT-CNT, el jueves, el mismo día, se decidió que se iba a desconvocar la movilización que estaba planeada contra nuestra candidatura al día siguiente. Así que... ¿A qué lo atribuye? A que creo que luego de que se presentó, porque fuimos con todo el equipo técnico, o sea, presenté yo el diagnóstico del país y las propuestas, que acá no estábamos para tratar de perjudicar a los trabajadores, sino por el contrario, hay 67.000 personas que perdieron su empleo en el sector privado y que no lo pueden recuperar. Hay personas que lo buscan por primera vez y no lo pueden encontrar. Hay 7.000 empresas micro, pequeñas, medianas, grandes que cerraron en los últimos 5 años. Guillermo, digo, nos tenemos que ocupar de esa gente y el PIT-CNT lo tiene claro. Y vieron que las propuestas no... En fin, pueden no compartir algunas, pero que no están orientadas a perjudicar, sino a proteger a los trabajadores. Con nuestra impronta, pero acá no es que viene el enemigo.
Nosotros estamos en el mismo barco, somos parte de la misma comunidad, somos un proyecto ballista, nosotros no venimos a privilegiar a unos en desmedro de otros, venimos a presentar nuestra propuesta para poner la economía de pie y volver a generar fuente de trabajo. ¿Considera que el Frente Amplio tiene temor de que Talvi le pueda captar votos de personas que votaron en la última elección del Frente Amplio? No te quepa duda, Guillermo, es lo que pasó. En la interna Ciudadanos, el 70% de nuestros votos no habían votado al Partido Colorado en octubre del 2014 y eso es lo que explica el enorme crecimiento que tuvo el Partido Colorado. Son votos de exballistas que vuelven a su hogar, porque ahora el Partido Colorado volvió a sus raíces ballistas, y frentistas desencantados que ven en nuestro proyecto un pequeño país modelo con la misma ilusión que veían quizás al proyecto frentista. Entonces salieron a darnos con todo. En el último mes han enfocado toda la artillería contra nosotros. ¿Por qué no contra el rival, en teoría, más próximo, que es el Partido Nacional? No, contra el Partido Colorado, porque saben que si vamos al balotaje ganamos, porque hay un porcentaje de votos exballistas y frentistas que votaron al Frente Amplio en octubre de 2014 que están dispuestos a votarnos, y los blancos, si vamos nosotros al balotaje, prácticamente el 100% van a votar al Partido Colorado. Así que... ¿Y a la inversa? No se va a dar a la inversa porque hay muchos... ¿Usted considera que no todos los colorados votarían al...? Todos los que van a votar al Partido Colorado, muchos de los cuales son votantes frentistas en el 2014, si la opción es Partido Nacional Frente Amplio, van a votar al Partido Nacional. Va a haber, según las encuestas, entre un 15 y un 20%, que diga lo que diga yo, van a votar al Frente Amplio. Pero a la inversa no se va a dar eso, porque el 98% de los blancos van a votar al Partido Colorado. Entonces, el Frente Amplio sabe que nosotros somos un rival más temible en segunda vuelta. Entonces nos quiere destruir para que no lleguemos. Así de simple, esa es la realidad. Lo que pasa, y yo digo, está bien en la medida que juguemos duro, porque la política es dura, pero leal. Lo que pasa es que el Frente Amplio ha desplegado su artillería y lo ha dicho de una manera poco leal, en el sentido que ha sido por la vía de la mentira, de la tergiversación y del enchastre, del pretender enchastrar la reputación de nuestro candidato a vicepresidente. Bien, que es un tema ya superado, el tema del vicepresidente. Yo creo que es un tema superado y punto. Es un hombre de enorme integridad que ha dedicado su vida al servicio público y nada menos que a la educación. Bien, ya estoy en tiempo, pero no me gustaría despedirlo. Además sabemos que tuvo una actividad aquí en Maldonado importante, en San Carlos, la lista 600 de Carlos Flores, también está la lista 2600 de Germán Cardoso y el Inger, que son justamente las dos líneas que acompañan su candidatura aquí en Maldonado. Pero me gustaría preguntarle con respuestas muy breves sobre dos casos. Tema Venezuela para usted y la actitud o las actitudes del gobierno uruguayo con respecto a no votar la ayuda monetaria en Naciones Unidas a Venezuela y el retiro del TIAR, que es un tratado muy importante. Ese tema, ¿cómo definiría la política exterior y el caso de Venezuela de Uruguay? El TIAR es más debatible, pero todo lo que ha hecho Uruguay en relación a Venezuela se aparta enormemente de lo que son nuestras tradiciones de defensa de la democracia, los valores republicanos y el respeto por los derechos humanos. Uruguay ha sido condescendiente y en muchas veces cómplice de una dictadura militar que tortura, que persigue a los enemigos y adversarios, a sus adversarios políticos, que exilia y que hace desaparecer gente y que ha provocado una crisis humanitaria que ha terminado con la emigración de 5 millones de venezolanos por la persecución, por la miseria o por la falta. ¿Y a qué responde la actitud o la acción o la inacción del Uruguay al respecto? Yo no hago especulaciones sobre cosas sobre que no tengo lo juzga, pruebas, entonces, no le pido simplemente creo que aquí eso es la mejor prueba, que en el Frente Amplio mandan el MPP y el Partido Comunista. Y el MPP y el Partido Comunista piensan que Venezuela y Cuba son, lo pongo en palabras de Carolina Cose porque son las que me vienen a la memoria,
Bueno, democracias originales, pintorescas, otra forma de organizar la vida democrática. No, señor, son dictaduras crueles. Nosotros no distinguimos dictaduras de derecha y dictadura de los amigos. Nosotros a las dictaduras que violan los derechos humanos y que no respetan los principios republicanos les llamamos lo que son, dictaduras. Entonces, el resto del Frente Amplio, que tardíamente ahora y tímidamente logra llamarle dictadura, porque a Martínez le costó mucho, antes decía no me venga con semántica, llamarle dictadura, bueno, Astori y Martínez se animaron a llamarle dictadura, pero los que mandan en el Frente Amplio son el MPP y el Partido Comunista y son los que van a seguir mandando. Ahora más aún porque el debilitamiento de Astori políticamente y la casi desaparición de su movimiento, es decir, va a implicar que el MPP y el Partido Comunista van a tener mucho más poder. Y hablando de dictadura, ¿cómo juzga el hecho judicial ahora que se está generando la semana que viene con la convocatoria y digamos, la intención de imputarle a Manini Ríos una acción delictiva por parte del fiscal Morosoli por el caso del ex Tupamaro Gómez Oro y la participación del coronel Gabazo en ese episodio, porque, como dijimos al comienzo, para que la gente lo entienda, lo que se le quiere imputar a Manini Ríos es que no informó debidamente y en tiempo la resolución del Tribunal de Honor Militar cuando él era comandante en jefe del Ejército, y que ahora se genera este hecho cuando Manini Ríos es candidato a la presidencia de la República. El caso es un caso complejo. Este tema de Gabazo entró en conocimiento de quienes debían, en caso de haber presunción de actos delictivos, que lo sabía, eran actos delictivos repudiables, porque hacer desaparecer una persona y tirarla al río es un acto repudiable, informar a los superiores. Hasta el momento se creía que eso no había ocurrido, pero sí se informó al superior y el superior entendió que debían continuar las deliberaciones sin informar y seguir la línea de mando. Tenemos que confiar en nuestra justicia y pensar que esto no está siendo objeto de una persecución política deliberada o de un perjuicio político deliberado al general Manini. Si así fuera, lo condenaríamos con la mayor severidad, pero nosotros en su momento dijimos, cuando analizamos este caso, dijimos que el general Manini y el doctor Vázquez como presidente de la República iban a tener que darle muchísimas explicaciones a la ciudadanía por qué se había actuado tarde y mal en todo este episodio. Así que confiemos en que las actuaciones de la justicia lleven esto a buen puerto y que obviamente va a tener la presunción de que aquí hay un manejo político, pero claramente esto era algo que más tarde o más temprano iba a surgir. Ernesto Talvi, gracias por estar con nosotros en Punta Política. Al contrario. Nos faltan exactamente 30 días, sea cual sea el resultado, a partir del 27 de octubre. Esperemos tenerlo nuevamente en esta mesa de Punta Política para hablar sobre el resultado y el futuro al último domingo de noviembre, cuando se defina la presidencia de la República. Cómo no, Guillermo. Gracias por la invitación y será hasta muy pronto. Muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Amigos, en instantes venimos también en vivo con la escribana Susana Hernández, candidata a diputada por el Frente Amplio. Ya venimos.